y bienvenidas a Entre Líneas. Abordamos de nuevo el bloque Conocimiento de la Lengua, cuya puntuación es de 3 puntos en el examen de la PAU. En este caso, el alumnado habrá de responder obligatoriamente, si recordáis, a 3 bloques de preguntas que corresponden a los distintos niveles de análisis: sintaxis, morfología, léxico o modalización. Si recordáis, ya hemos trabajado el bloque de morfología y ahora nos adentraremos en el bloque correspondiente a la sintaxis. Recordad, por otra parte, que dentro de cada uno de esos bloques únicamente debéis contestar 2 de las 3 preguntas que se planteen. Empezamos, pues, con este nivel de análisis sintáctico. La sintaxis es reconocida como una disciplina autónoma. Es la parte de la gramática que estudia las combinaciones de las palabras o unidades superiores, sintagma y oración, y también las reglas que gobiernan estas combinaciones. Se encarga, pues, también de las palabras. Las palabras son unidades mínimas en el análisis sintáctico y, si recordamos, eran unidades máximas en el análisis morfológico. Mientras que en el análisis morfológico o en la morfología nos interesa la estructura interna de las palabras, en este caso, en la sintaxis, nos interesa cómo las palabras forman la estructura de los sintagmas. Por tanto, la sintaxis tiene por objeto determinar la función que desempeñan las palabras dentro de un sintagma y, a su vez, la función de ese sintagma dentro de la oración. Para el análisis sintáctico es imprescindible tener en consideración la categoría de las palabras que forman el sintagma, pues en numerosas ocasiones, según sea la categoría, hablaremos de un tipo de sintagma y hablaremos también de un tipo de función u otra. Por ejemplo, un sustantivo nunca podrá ser núcleo de un sintagma adjetival y un sintagma adjetival, por ejemplo, nunca podrá ser un complemento circunstancial o un sintagma adverbial nunca podrá ser un complemento indirecto. La sintaxis, como disciplina, guarda una estrecha relación con la morfología, hasta el punto que una larga tradición sostenía la existencia de la llamada morfosintaxis. También hay que hablar de su conexión con la semántica. Por ejemplo, la relación entre función sintáctica y función semántica o las clases de argumentos según el predicado. Y, por supuesto, también con la lexicología, cuando hablamos de la relación entre sintagma y locución. Incluso podríamos establecer una conexión entre la sintaxis y la pragmática, porque en ocasiones hay que ir al contexto para interpretar determinadas construcciones. Pero aquí vamos a trabajar fundamentalmente en este primer episodio con las unidades de la sintaxis. ¿Cuáles son estas unidades? ¿Cuáles son las partes, en definitiva, con las que trabaja? Pues en primer lugar, ya hemos dicho que la palabra es la unidad mínima del análisis sintáctico. Conforme a un cierto criterio gráfico, sabemos que las palabras en español van separadas por espacios en blanco, pero claro, este criterio gráfico no siempre es válido. Se han propuesto diversas clasificaciones de las palabras a lo largo de toda la tradición gramatical. Hablamos incluso en ocasiones, en lugar de clases de palabras, hay quien prefiere hablar de partes de la oración, categoría gramatical, pero cualquier clasificación presenta o puede presentar problemas y contraejemplos. Por ejemplo, una de las más empleadas es la clasificación que diferencia palabras léxicas y palabras gramaticales. También hablamos de las palabras que pueden ser simples, que pueden ser derivadas, compuestas, parasintéticas, y aquella que diferencia entre las palabras que son variables o flexivas de las llamadas invariables o no flexivas. De todas maneras, todos estos criterios, todos estos aspectos relacionados con la palabra y su clasificación, si os acordáis, los vimos en el bloque de morfología. La otra unidad importante es el sintagma. El sintagma es una estructura intermedia entre la palabra y la oración. Se trata en esencia de una palabra o de un grupo de palabras que funciona homogéneamente dentro de la oración. Repito que puede estar formado el sintagma por una sola palabra, que es el núcleo, o en ocasiones tenemos unos constituyentes. Lo más habitual es que aparezcan otros elementos dentro del sintagma y existe una jerarquía. El núcleo es el que decide el tipo de sintagma.
Sintagma nominal, adjetival, adverbial, verbal, preposicional, y hablamos de sus modificadores. Por ejemplo, los determinantes, los complementos adyacentes en el sintagma nominal, los complementos del verbo en el sintagma verbal. Los complementos pueden ser argumentales o no. Serán argumentales si están exigidos semánticamente por el núcleo y no argumentales cuando no es así. También a estos se les llama adjuntos. Por ejemplo, respecto al verbo, un complemento directo veremos que es un argumental. Existen verbos que necesitan de ese complemento directo. Por ejemplo, vendió la casa. El complemento de régimen también es argumental. Por ejemplo, la obra dramática trata sobre el honor, tratar sobre algo. La mayoría de los complementos indirectos también son argumentales, la mayoría de predicativos y, por ejemplo, no argumentales o adjuntos, pues hablaremos en este caso de los complementos circunstanciales, de algunos indirectos. Pasamos a la tercera unidad sintáctica, que es la oración. La oración es la estructura sintáctica de rango superior. Es, en definitiva, el marco donde se celebra esa relación entre sujeto y predicado. De todas maneras, recordemos que no siempre se da esta estructura bimembre. Para que haya una oración, lo que necesitamos es un verbo, porque en ocasiones el sujeto no aparece. Y estaremos ante las oraciones impersonales que ya veremos más adelante. Estructuralmente, la oración está compuesta de sintagmas. Concretamente, generalmente tenemos el sintagma verbal, que actúa como predicado, y el sintagma nominal, que puede funcionar como sujeto. Pero repito que no siempre se da esta estructura bimembre. Como se verá luego, el sujeto puede ser un sintagma nominal, puede ser incluso una subordinada sustantiva, etc. Solo las oraciones impersonales se apartan de esta estructura binaria de la oración porque carecen de sujeto. Dedicaremos otros episodios a la oración y, por tanto, ahora, en este primer episodio, vamos a centrarnos en el sintagma y en su clasificación. Hablemos en primer lugar del sintagma nominal. El sintagma nominal es, en definitiva, tiene como núcleo un nombre o un pronombre. Está formado por el núcleo y puede ser, repito, incluso un compuesto sintagmático, una palabra recategorizada. Por ejemplo, cuando decimos leer es un placer, ese leer estaría funcionando como núcleo de un sintagma nominal sujeto. El núcleo puede recibir modificadores. Modificadores puede ser un artículo, cuando decimos el aula, o un demostrativo, un posesivo, esta aula, mi aula, un cuantificador, un relativo. El modificador, por tanto, aparece antepuesto. Incluso puede ser un adverbio de foco, cuando decimos, por ejemplo, incluso Juan sabe la respuesta. Y los complementos, pues pueden ser determinantes pospuestos, el gato ese. Fijaos que tendríamos gato sería el núcleo, él sería el modificador y el gato ese que aparece aquí sería un complemento. Puede ser un sintagma adjetival, que puede parecer antepuesto o pospuesto, cuando decimos, por ejemplo, aula amplia. Puede ser un sintagma preposicional, aula de música. Incluso podemos hablar de un sintagma nominal en aposición. Cuando decimos Cervantes, escritor famoso, ahí tendríamos que recordar que la aposición va entre comas. O incluso puede ser un complemento, una oración de relativo. El niño que me está mirando es Juan. Ese que me está mirando sería, por lo tanto, un complemento del núcleo niño. ¿Qué funciones puede desempeñar el sintagma nominal? Veremos las funciones en otro capítulo, pero recordar que puede ser sujeto, puede ser complemento directo, indirecto, atributo, predicativo, vocativo, etc. Recordemos que la novedad, por ejemplo, de la nueva gramática es considerar que en los sintagmas preposicionales el núcleo es la preposición. Esto lo volveremos a recordar más adelante. Repito, pues, que todas estas funciones, atributo, predicativo, circunstancial, vocativo, las veremos en otro capítulo, las recordaremos y las puede desempeñar un sintagma nominal. El sintagma adjetival está formado por un núcleo que evidentemente suele ser un adjetivo o una locución adjetival. Y este núcleo puede ir también acompañado de modificadores y o complementos.
Los modificadores puede ser un intensificador o cuantificador. Cuando decimos, por ejemplo, Juan está muy contento, ese muy contento, fijaos que sería un sintagma adjetival, donde contento es el núcleo y muy estaría funcionando aquí como modificador. Muy contento, bastante contento, incluso los adverbios en mente, escasamente contento. Y por otro lado, en el sintagma adjetival también podemos encontrar complementos. Puede ser un sintagma preposicional, estaba harto de todo, ese de todo está funcionando como complemento del adjetivo. ¿Qué funciones desempeña el sintagma adjetival? El sintagma adjetival puede ser un atributo, María está muy cansada, puede ser un complemento del nombre, la casa verde, la verde casa, o un predicativo, por ejemplo, cuando decimos el niño dormía tranquilo. No confundir nunca el complemento predicativo con un circunstancial. Un sintagma adjetival nunca podrá ser un circunstancial. Dicho esto, pasamos ahora al sintagma adverbial. Ya sabemos que el sintagma adverbial, pues su núcleo será un adverbio, por ejemplo, ayer. Puede llevar modificadores, cuando puede ser, por ejemplo, algo, poco, de grado, o puede ser también que nos encontremos con adverbios de foco, incluso antes, precisamente ahora, incluso algunos sustantivos o sintagmas nominales cuantificativos que funcionan como modificadores, 3 meses, 4 días después. Y por otro lado nos encontramos también que este sintagma adverbial puede llevar complementos. Por ejemplo, vive cerca del instituto. Ese del instituto es un complemento del adverbio. En definitiva, el adverbio suele complementar al verbo, pero también puede modificar a un adjetivo o a otro adverbio. Por lo tanto, las funciones que puede desempeñar el sintagma adverbial son complemento circunstancial, cuando decimos llegamos tarde, puede ser incluso modificador, llegamos muy tarde, ese muy es modificador, puede modificar también a un sintagma adjetival, María está muy feliz. Y tenemos también que puede ser incluso un atributo, está perfectamente, ese perfectamente sería por lo tanto un sintagma adverbial atributo. El sintagma preposicional, y aquí viene una novedad importante. Hasta ahora este sintagma preposicional, recordemos que la clave era que para la gramática tradicional se analizaba como núcleo, en definitiva, se consideraba que había una preposición o enlace y el sintagma nominal término. Cuando hablemos ahora del sintagma preposicional, la preposición es el núcleo. Y por lo tanto esta preposición puede llevar modificadores, por ejemplo, ya hemos comentado que pueden ser adverbios, cuando decimos casi desde su nacimiento, pues ese casi, o por ejemplo más a la derecha, ese más es también aquí un modificador del sintagma preposicional a la derecha, o podemos encontrarnos incluso un sustantivo o un sintagma nominal que cuantifica 2 kilómetros al sur, 3 calles a la derecha, que están funcionando, repito, como modificadores de ese núcleo del sintagma preposicional. Y por supuesto, este núcleo que es el sintagma preposicional, la preposición, puede llevar complementos. Por ejemplo, un sintagma nominal. Se acordó de la paella. De la paella, fijaos que el núcleo sería de y la paella sería un sintagma nominal que complementa ese núcleo. Puede ser un sintagma adjetival quien complemente a la preposición. Presume de guapo. Puede ser un sintagma adverbial. Vive cerca de aquí. Sintagma preposicional. Apareció por entre las peñas. Incluso una oración subordinada sustantiva puede funcionar complementando a la preposición. Presume de lo que quiere. Por tanto, ¿qué funciones puede desempeñar el sintagma preposicional? Como hemos comentado, puede ser complemento del nombre, complemento del adjetivo, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento de régimen, complemento agente, complemento adverbial, atributo, etc. No vamos a adentrarnos en el sintagma verbal, dejaremos para otro episodio, el próximo capítulo,
Nos adentraremos en el sintagma verbal y en el repaso de las funciones. Recordad que la novedad fundamental que debéis tener en cuenta si comparamos el nuevo análisis con el de la gramática tradicional es el análisis del sintagma preposicional. Es muy importante que tengáis en cuenta que este sintagma preposicional, por lo tanto, el núcleo es ahora la preposición. Bien, dejamos aquí, por tanto, este primer episodio. Os animo a que sigáis los próximos episodios. Probablemente algunos os parecerán sencillos porque los habéis trabajado en primero de bachillerato, pero no olvidéis que también, por supuesto, trabajaremos y llegaremos a la oración subordinada, sustantiva, de relativo, adverbial, etc. Os animo a que os suscribáis si no lo habéis hecho y os animo a que compartáis contenido. Recordad que la preparación es, como siempre, la clave del éxito. Mucho ánimo y hasta siempre.